Hola, mi cariño los saluda. Después de analizar, evaluar el atentado cometido contra Miguel Uribe Turbay, senador de la República, aspirante a la presidencia de la República, no queda una cosa sino que lamentar este abominable hecho que pone en una caldera política al país. Sin lugar a duda, a través del tiempo se ha visto en Colombia la tipificación de estos hechos en tiempos preelectorales. Al parecer, los enemigos de la democracia, los enemigos de los procesos democráticos acuden a acciones terroristas para desestabilizar el Estado de Derecho. Todos tenemos derecho a aspirar, todos tenemos derecho a controvertir, todos tenemos derecho a opinar desde el punto de vista de la libre expresión. Es sabido que hay un alimento narrativo frente a un discurso de odio que está generando un malestar en la sociedad colombiana. Ese malestar alimentado sin lugar a dudas por los extremos puede llevar a que nuestra comunidad se indigne, y la indignación genera rabia, y la rabia es aprovechada por quienes quieren mantener un statu quo en el Estado desde hace muchos años, y ese statu quo es contra el cual el actual gobierno está emprendiendo una batalla. Lamentablemente se ha caído en el mismo error narrativo de la oposición política, y es allí donde debemos entrar a revisar en qué estamos fallando. Es muy triste ver que mientras la ultraderecha se unifica y plantea estrategias para desestabilizar a su contradictor, la izquierda, el progresismo, se fragmenta a pedazos y no hay un norte colectivo, sino simplemente la manifestación popular. Y a esa manifestación popular es la que ha acudido y ha querido acudir el presidente de la República. Buscar el respaldo del colectivo social que al final del camino es quien decide en las urnas. Pero de esta forma ya hemos visto fracasar intentos colectivos como el plebiscito por la paz, que fracasó debido a las estrategias utilizadas por la ultraderecha para indignar, para hacer coger rabia y para desestabilizar al país. No podemos vivir del mal de rabia, o no podemos fracasar por el mal de rabia. Tenemos que bajarle el tono, abrir caminos, aperturar espacios que permitan el diálogo diáfano en medio de la controversia, pero que contribuya a generar verdadera democracia y verdaderos caminos de convivencia. El ataque a bala al senador Miguel Uribe Turbay en un escenario abierto, público, con toda su seguridad alrededor, y pues un niño, un jovencito de 14 años, de un hogar prácticamente disfuncional, sin hogar, su padre en Polonia, su madre fallecida, con su abuela, y solo el aspecto del niño muestra a un niño que es producto del descuido, de la intolerancia, de la inequidad de este país. Entonces es necesario, óigase bien, es necesario revisar en el fondo qué está ocurriendo. Un niño como este fue utilizado en el asesinato de Pizarro León Gómez, de un candidato presidencial. Un niño casi que en las mismas condiciones familiares y sociales de este jovencito que impactó en 3 oportunidades al senador. ¿Por qué no lo mató? ¿Por qué falló? Esa es una pregunta también de hacerse. Tan cerca, tan a la mansalva, tan libremente, pero la presión y el miedo creo que jugaron en ese muchacho al que se ve en imágenes correr. Los escoltas detrás quizás no disparaban a matar, sino simplemente buscando la forma de capturarlo para ver qué le pueden sacar en materia de información. Hoy
tiene que estar bajo una cadena de custodia, amparado por el derecho constitucional que le corresponde a los niños. Un niño de 14 años no debe estar con un arma, debe estar en el colegio, debe estar jugando, debe estar en un equipo de fútbol, en un grupo de danza o en un grupo musical, no al servicio de las mafias, no al servicio de los enemigos del progreso de este país. Lamentamos por Miguel Uribe, por su esposa, por su familia. Sabemos el peso del dolor que puede haber allí, de un joven político que también viene sufriendo las consecuencias de la guerra. Su madre fue asesinada por el narcotráfico en la época violenta de los 90s, en donde las bombas hacían estruendo en cada lugar del país. Pero tampoco puede ser esto ápice o caldo de cultivo para seguir sembrando odio como lo vienen haciendo estos señores. Miren lo que dice el señor Sergio Araujo Castro. Lean lo que dice la señora Vicky Dávila. Enemigos de Gustavo Petro. Ellos tienen el derecho de ser enemigos políticos de Gustavo Petro, pero no tienen el derecho de ser enemigos de la tranquilidad de los colombianos, de la paz de los colombianos, para aprovechar una circunstancia de dolor y miedo y de impotencia y querer venir a sacar provecho político frente a señalamientos contra quien de alguna manera también ha tenido que enfrentar todas estas situaciones que vive el país, el jefe del Estado. Lo identifiquen, que lo señalen y lo condenen, pero que no vengan a hacer esta condena pública a través de las redes sociales, especialistas en sembrar terror y odio y miedo, utilizando un micrófono, utilizando una pantalla, utilizando la red social. Llamamos al país a la calma, llamamos al país a buscar caminos de entendimiento, de diálogo. Es hora de ese gran acuerdo nacional. Es hora de romper la estructura criminal que no ha dejado a Colombia caminar por senderos de paz. Es hora de que le quitemos el poder a quienes lo han tenido en los últimos 200 años y se lo han repartido cada vez que les parece. Son capaces de montar falsos positivos. Son capaces de montar falsos atentados. Son capaces de victimizar o hacer víctima a una persona joven que de alguna manera venía haciendo el ejercicio político como debe ser, el ejercicio democrático, con todo el derecho que le asiste, de controvertir, de no estar de acuerdo, de no compartir las posiciones del gobierno, pero debatirlas en el sano ejercicio del debate político y del debate público. Triste, doloroso, lamentable lo que está pasando en Colombia. Ojalá esa esquizofrenia de la que nos habló el señor Pepe Mujica, que en paz descanse, ese malestar social que Colombia tiene, encuentre una cura, encuentre una medicina. Y creo que está en el pueblo, en el sano raciocinio del pueblo colombiano, en ese raciocinio en el que el pueblo colombiano no debe caer en la provocación, no debe caer en la intención malsana que tienen los dueños del poder de seguir enfrentándonos, seguir desequilibrándonos, seguir haciéndonos coger rabia, ira, para que vayamos a las urnas y decidamos por el que ellos quieran. Estamos en la libertad de cambiar a nuestra sociedad, pero parte de ese cambio debe nacer de nosotros, los colombianos de a pie, los que sufrimos las consecuencias de toda índole en las decisiones que tomen nuestros mandatarios y nuestros gobernantes. Entonces, hagamos un frente común, hagamos un acto de contrición y defendamos la democracia. No nos dejemos provocar. Avancemos por el camino correcto. Decidamos cuando nos toque decidir por quien nos parezca. Decidamos por quien creamos capaz de poder ayudar a acabar con este malestar que tiene la sociedad. Es la hora de las nuevas ciudadanías. Es la hora de un pensamiento crítico capaz de transformar al país. Así que están todos, amigos y amigas, invitados a que desde nosotros mismos hagamos el cambio que Colombia necesita. Un abrazo.